Más, Señor, poder compartir con nuestros hermanos sobre estas enseñanzas tan interesantes que todos los días, Señor, nos exponemos cuando abrimos tu palabra, Señor. Tu palabra que es veraz, tu palabra, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra, Señor, que es manual de vida para todos nosotros. Que si solamente existiera, Señor, como libro en el planeta, Señor, la Biblia es suficiente, Señor, no solamente para ayudarnos en nuestra vida, sino para nuestra vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos entonces en la escuela dominical que estamos llevando a cabo acerca de la bibliología. Y la última vez hicimos referencia a unos supuestos conflictos que existen entre la ciencia y la Biblia. Y hablamos específicamente acerca de aquellas cosas en las que pareciera existir un choque dentro de lo que la misma ciencia quiere demostrar en estos tiempos y como la Biblia explícitamente da referencia del pasaje. Y si hacíamos referencia a aquellos versículos donde, por ejemplo, la Biblia hacía mención acerca de algunos animales, de hecho, y la ciencia hoy en día dice, no, pero es que este animal no está dentro de este grupo y cosas por el estilo. Y ya lo explicamos y vimos que sencillamente no es que contiene errores, sino hay un tema de interpretación, hay un tema de conocer el contexto, hay un tema inclusive de saber qué es lo que está diciendo el autor en ese momento cuando estaba escribiendo ese pasaje en las Escrituras. Entonces lo que ahora vamos a ver es un punto que dice acerca de las asombrosas concordancias que existen entre la ciencia y la Biblia. Porque si bien es cierto que hay detalles, como les dije, que cuando se estudia a nivel científico pareciera que existe un conflicto, pero también hay mucha verdad en ello. Y es que 5523, hermano, 5523. Y es que cuando nosotros vemos ahora mismo en lo que se menciona en la Escritura, 552312. La computadora se revela. 55231208. Ya. Tantas contraseñas que imagínense, uno tiene que... Tengo que eliminar el video ahora porque ya la gente sabe cuál es el password de Mila. Ok. Entonces estamos hablando que tenemos en los puntos por estudiar asombrosas concordancias que existen entre la ciencia y la Biblia. Ahora, no porque la Biblia necesite el sustento de la ciencia para demostrar que es verdad. Ya nosotros conocemos la veracidad de las Escrituras, pero a medida que las cosas van avanzando en temas científicos, es cierto que al hombre no le queda más otra que decir, no, lo que la Biblia dice en esto o en lo tocante a este tema es cierto. Y muchos, aunque se consideran ateos, tienen que sencillamente guardar silencio sobre ese punto. Entonces, por ejemplo, cuando usted estudia alguna de las teorías, estudio cosmológico o cómo se formó el universo con la postura que tiene la ciencia, se concuerda en 4 puntos, en el mismo orden que explica el libro de Génesis. Por ejemplo, ninguna de las teorías le va a decir a usted que las plantas o que los animales o el mismo ser humano existía antes de otras cosas, porque cómo iba a darse a cabo la vida, no era posible. Entonces hay una estructura, un orden, y ellos mencionan que el orden principal es formación de océanos, continentes y de la atmósfera. Posterior a eso, aparición de plantas, de animales y del hombre. Y si usted observa el orden que inclusive la cosmología secular muestra, y usted va leyendo también el libro de Génesis, se va a dar cuenta de que precisamente en ese orden el Señor creó las cosas. El Señor no creó las plantas, por ejemplo, ni los animales en el primer día, ni en el segundo día. Hubo un orden. Y ellos mismos reconocen todas estas cosas. Entonces, estos sucesos geológicos que ellos demuestran, prácticamente se pudiesen leer paralelo a lo que muestra Génesis capítulo 1. Otro punto muy interesante es que cuando usted se va, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículo 7, puede buscarlo ahora mismo en su Biblia. Cuando usted se va a Génesis capítulo 2, versículo 7, usted va a notar cómo de una manera muy sencilla el texto hace referencia a cómo fue la formación del hombre o cómo Dios crea al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7.
Es el primer libro, hermano, es el segundo capítulo de la Biblia. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aunque ciertamente los antiguos sabían muy bien qué acontecía, ¿no?, con los cuerpos de las personas que fallecían, con las personas que ya tenían no solamente décadas, sino siglos de muertos, en años recientes, quizás décadas atrás, estudiantes químicos descubrieron que el cuerpo humano está constituido precisamente por los mismos elementos que componen el polvo del suelo. Es decir, no es una materia diferente, es lo mismo. Entonces, fíjense la concordancia y la armonía en que hay, de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Y esa misma materia es la que el hombre se convierte cuando perece, cuando muere. No es una materia diferente, es el mismo polvo. El pastor mencionaba que cada 10 años nosotros no somos los mismos. Y es porque menciona de cómo el cuerpo nuestro se va inclusive deteriorando en micromoléculas. A veces usted está en su casa y dice: ¿pero de dónde sale tanto polvo? O usted está en su vehículo y se monta y ve el vehículo lleno de polvo. Y usted quizás es como yo, que le gusta tener su vehículo limpio, y usted lo limpia un día y al día siguiente está lleno de polvo. Y uno dice: ¿pero cómo sucede esto? Nosotros mismos emanamos polvo de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces es algo bien interesante, y que al final, como les digo, la ciencia cada vez va viendo que todo esto es más preciso por los estudios que ellos están haciendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, relacionar el tema de la astronomía. Hablar, por ejemplo, de los astros, hablar de las estrellas. Muchos siglos atrás o milenios atrás se tenía un conocimiento limitado acerca de qué tan vasto es el universo y cosas por el estilo. Pero si usted, por ejemplo, se va a Génesis capítulo 15, versículo 5, Génesis capítulo 15, versículo 5, usted va a notar cómo habían ya comentarios en la Escritura, que por supuesto el Dios creador de todas las cosas lo revelaba. Génesis 15, 5. Génesis 15, 5. Mire lo que dice el texto: y lo llevó fuera, este es el Señor, y le dice a Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y después dijo en otro texto, Génesis 22, 17, Génesis 22, 17, estamos hablando de pasajes que están sincronizados, está hablando del mismo tema. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, nótese que el texto está mostrándole a un hombre finito, a un hombre que es Abraham en este caso, que primeramente ni siquiera tenía hijos en aquel momento. Bueno, ya en Génesis 22 ya estaba el nacimiento de Isaac, pero era una promesa que humanamente hablando parecía imposible. Hablaba de una descendencia como las estrellas del cielo. Ciertamente usted puede ver cuando el cielo está despejado una gran cantidad de estrellas. Y sí existieron personas que se preocuparon por estudiar esto, a ver qué tan cierto era la cantidad de estrellas que hacía referencia a la Biblia. De hecho, no solamente esa promesa que Dios le da a Abraham, también en Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 22, hay otra expresión que el Señor deja en claro acerca del ejército de los cielos, que para nosotros es imposible calcular e imposible contar, ni porque tengamos en 10 años un telescopio más avanzado que el James Webb, ¿sí? Ni siquiera porque tengamos más avances en la inteligencia artificial va a ser posible contar la cantidad de estrellas que existen en el universo. Jeremías 33, 22 dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Entonces, de hecho, la Biblia está utilizando una expresión para llevarlo al imposible,
al conteo literal de las estrellas. Pero sucede, hermanos, que existió un hombre que estaba interesado en estudiar la parte de la astronomía. No fue lo único que estudió, pero él se llamaba Claudio Ptolomeo, y este hombre había hecho algunos estudios y había llegado a una conclusión, y era que había un número de estrellas que prácticamente para la época se podía certificar. Y catalogaron, estoy hablándole del siglo II de nuestra era. Este hombre dijo que había aproximadamente una cantidad de 1022 estrellas, a las que catalogaron inclusive con nombres. 1022 estrellas. Para esa época era decir, wow, increíble, de verdad que esto es interesante. Pero sucede que otro gran astrónomo, de hecho considerado el padre de la astronomía, llamado Galileo Galilei, este hombre, luego de 1000 años que este hombre Ptolomeo hubiese dicho esta información, dice que descubrió que nuestra galaxia tiene un conjunto de estrellas tan numerosos que cuesta creerlo, y habló, solamente como una referencia, de 100.000 millones de estrellas en el espacio sideral. Y eso que no estamos hablando de otras galaxias distintas. Entonces, fíjense cómo el número saltó de 1022 estrellas a mencionar por lo menos, en un promedio, a 100.000 millones de estrellas. Solamente hablando de nuestra galaxia. Entonces, por eso le digo, el Señor no mintió ni exageró cuando dijo cómo es imposible contar. Entonces, nos estamos dando cuenta de que aquella época, imagínense irnos atrás, 4000 años atrás, ¿cómo podía haber una precisión científica tan clara si no era revelado sí o sí por Dios? Porque no fue algo que le nació a Abraham estudiar, o a los patriarcas o a otros personajes de la Biblia. El Señor dio una declaración, y que, como les digo, aunque la Biblia no fue escrita para que fuera considerado un libro científico, hay tantas verdades que hoy en día la podemos certificar porque la Biblia desde hace milenios lo está diciendo. Otro ejemplo muy importante, el hombre, disculpen, que habló sobre las 1022 estrellas se llamaba Ptolomeo. Disculpen, Ptolomeo. Es otro hecho interesante, que el conocimiento que se tenía hace muchos siglos atrás acerca de la forma de la Tierra era que era como plana, ¿no? De hecho, las personas veían hacia el horizonte y asumían que como hasta ahí era donde llegaba la vista, entonces lo que había era más que todo un precipicio, y que por eso muchos barcos que al final desaparecían, que nunca regresaban, era porque entonces caían hacia un precipicio y no se podía conocer más allá. Y se mantuvo universalmente ese dogma, y que fue aceptado por muchos científicos en aquella época. No, la Tierra es redonda. Pero sencillamente, hermanos, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, y les digo, estos hombres eran instrumentos en manos del Señor, fueron inspirados divinamente para escribir el texto sagrado, y sin ellos estar preocupados, ni siquiera teniendo las herramientas e instrumentos para dar estas conclusiones. Si usted se va a Isaías capítulo 40, versículo 22, usted va a poder observar cómo el profeta Isaías, muchos siglos atrás, ya él había mostrado cuál era la forma geométrica que tenía la tierra. Y profeta Isaías capítulo 40, versículo 22. ¿Qué dice el texto? Él, hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjese que dice literalmente, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo podía en aquella época y en aquellos siglos alguien dar una precisión científica tan clara? Porque les digo, muchos siglos después, científicos seguían afirmando de que la Tierra era plana. Entonces, por eso hablamos acerca de este concepto. Asombrosas concordancias y armonía que tiene la Biblia con la ciencia en los últimos descubrimientos. Hermano, ¿usted quería comentar algo? Isaías 40, 22.
Entonces, estos hermanos son tan solo algunos ejemplos que nosotros podemos ver, porque así como esto hay muchas citas bíblicas y que nos muestran que hay aspectos en la cual la misma ciencia está diciendo, no, definitivamente esto pasó tal cual como está. Inclusive en lo tocante a los territorios, a las ciudades, a las civilizaciones, que muchas veces se pensaba que eran inventos o que como no habían registros históricos paralelos a la Biblia no se podían certificar. Y cada vez más hay descubrimientos, hay excavaciones nuevas, hay estudios con arqueólogos y dicen tal cual como el texto sagrado hace referencia. También la actitud correcta con las dificultades bíblicas. ¿A qué me refiero con dificultades bíblicas? No estoy haciendo referencia a que la Biblia contenga errores, porque ya lo mencionamos. Estamos hablando de que hay interrogantes que para los mismos teólogos en la época actual y para inclusive estudiadores de la Biblia que no se consideran religiosos, todavía sigue siendo una incógnita. De hecho, no hay nadie en este tiempo, ni existió en tiempos anteriores, que pueda decir que entiende a la plenitud todo el consejo de Dios escrito en la palabra. Es decir, que puede interpretar todos los misterios revelados, porque hay cosas que sencillamente nosotros estamos en el Señor lo sabe. De hecho, hay cosas que a nosotros no nos van a ser revelados aquí, sino cuando estemos en la eternidad con el Señor. Así que, por ejemplo, un capítulo que normalmente las personas se leen, aunque no sean creyentes, es Génesis capítulo 1, acerca de la creación. Entonces ahí a veces suceden algunas incógnitas. Por ejemplo, váyase usted a Génesis capítulo 1, versículo 1, y vamos a hacer aquí unas especies de pruebas. ¿Cómo está su capacidad de análisis para ver si usted logra resolver estos enigmas? Que, como le digo, inclusive puede tener dos posturas diferentes. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora usted comienza a leer ese versículo. Y usted cuando lee ese texto inicialmente, ¿qué concluye usted? Que cuando ahí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de el principio, de cómo Él fue creando cada una de las cosas, o es un resumen de la creación. ¿Cuál sería su análisis? ¿O cuál sería su respuesta? Cuando el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿es que el Señor está hablando de cómo empezó a hacer todo en orden, o es un resumen de la creación completa? Empezó a hacer todo, dice la gente. Ok, ¿quién da más, quién da menos, quién opina diferente? ¿Cómo? Ajá, la hermana ha dado una palabra clave. Creó los cielos y la tierra. Mira algo interesante, y con esto le digo, no le quiero decir que todo lo que les vaya a explicar sea preciso, porque como le digo, hay puntos en los cuales hay dos posiciones, a veces hasta tres posturas diferentes. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 11? Éxodo 20, 11. El texto dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nosotros seguimos leyendo los próximos versículos, es decir, Génesis capítulo 1, versículo 2, usted va a ver cómo el texto comienza a desarrollar cómo fue cada uno de esos días y qué específicamente el Señor fue construyendo o edificando en cada uno de esos días. Porque inclusive vemos una referencia similar en Génesis capítulo 2, cuando usted ve que la Biblia hace un resumen de la explicación del hombre. Y usted dice, pero ya va, si en Génesis capítulo 1 ya nos había dicho que en el 6º día se creó al hombre. Es porque está haciendo una compilación de lo que aconteció específicamente. Entonces, personalmente, el primer versículo está hablando de que Dios
es el responsable de que todo haya venido a la existencia. Y a partir del versículo 2 empieza a detallar con precisión qué fue lo que fue incluido tanto en la tierra como en el universo entero. Y lo empieza a detallar. De hecho, mire por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice el versículo? Y la tierra, Génesis 1, 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está dejando un comentario interesante y que de hecho ha llevado a formulación de diferentes teorías. Una de ellas es, ¿acaso el versículo cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía nos habla de un cataclismo de una tierra ya acabada o nos habla de su estado original? Vuelvo a repetir, ¿habla de un cataclismo de la tierra ya acabada o habla de su estado original? Hay diferentes posturas, correcto, pero la que la mayoría de los teólogos afirman es acerca de que era el estado original, porque después usted empieza a ver cómo Dios comienza en los próximos versículos a hacer la separación de los cielos con los mares, de descubrirse lo seco para mostrar la tierra, y de hecho hay versículos que nos dan detalles de este tipo de acciones que el Señor hizo. Por ejemplo, Isaías 45, 18. Yo creo que estos pasajes sería bueno que usted los tenga escritos porque le va a mostrar que no puede ser considerado inmediatamente alguna situación que pareciera escaparse de las manos del Señor. Isaías 45, 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No sé si usted se está dando cuenta en el énfasis que dice, el que formó la tierra, el que la hizo, el que la compuso. No porque estuviese destruida. Esto no significa que hubiese imperfección, es empezar a darle forma. La Escritura dice que el Señor formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Pero no fue hasta que Él sopló en su nariz aliento de vida que el hombre fue un ser viviente. Si nada más se hubiese reunido el polvo, todavía no pudiésemos llamarlo un ser viviente. Entonces podemos hacer referencia al mismo término con lo que sucedió en la creación de la tierra. Y hay otro versículo bien interesante, Jeremías capítulo 4, versículo 23. Creo que este versículo no era el que estaba buscando en ese momento, sí. Creo que hubo una confusión porque no es el texto más preciso para esto. Sí, voy a tener que pasárselos luego. Tenía otro texto, déjenme ver si se lo puedo conseguir acá, que nos daba la referencia al mismo sentido que está mostrando el profeta Isaías. Sí, pero ese no era el pasaje. Cuando lo consiga, hermano, se los voy a dejar. Sé que tenía unos segundos. Sí, léalo de todas maneras. Lo voy a leer, hermano. Y miré la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Pero había otro pasaje que después cuando lo consiga, hermano, se los voy a hacer llegar. Sí, correcto, se estaba refiriendo a él. Entonces tenemos acá ahora, hermanos, que después de salir de esta conclusión de si era ya la tierra acabada o era un estado original, nos puede aparecer otra incógnita, porque cuando usted sigue leyendo Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Génesis 1, 3.
Ajá. Sí, con voz fuerte, por favor. Bueno, lo voy a leer yo porque está... Ajá. Y dijo Dios, sea la luz. Ok, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando leemos esto nos puede venir una pregunta y dice, ¿de qué naturaleza era la luz del primer día? Porque claro, usted después sigue leyendo los próximos versículos y se da cuenta que en el día 4 el Señor crea las grandes lumbreras, es decir, el sol y la luna, que para el ser humano es la representación de energía y de luz, o sea, porque es la que nos da los rayos directamente a nosotros. ¿Qué naturaleza o de qué naturaleza era la luz del primer día cuando el Señor dijo sea la luz? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Ajá. ¿Quién da más, quién da menos? Cuando en el versículo 3 de Génesis 1 dice el texto que el Señor dijo, y sea la luz. ¿De qué naturaleza era esa luz? ¿Podemos asociarla a la luz que emite una estrella, por ejemplo? ¿Pudiésemos decir que era algo de la misma materia? La luz de la creación del universo en general, no solo la tierra. Ajá. Ok, vamos a ver si estos textos nos ayudan. Isaías 60, 19. Isaías 6, 0, 19. Correcto. Isaías 60, 19. Nos dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Otro texto, Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otro texto, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. De hecho, la explicación que da este pasaje es muy profunda. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Fíjese que dice que habita en luz inaccesible. Seguimos. El siguiente texto es primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea que sencillamente, hermanos, cuando el texto está diciendo en Génesis capítulo 1, versículo 9, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, hermanos, esto es un destello de la misma gloria del Señor. Porque Dios es luz. Dice inclusive el pasaje que leímos de la carta a Timoteo, una luz inaccesible. Inclusive cuando nosotros pudiésemos ver hacia el universo, hacia las más recónditas distancias, a años luz nuestro, el Señor, donde está en su trono, emana luz. Es un destello de la misma gloria de Dios, que no necesita una estrella alrededor de Él para que resplandezca. ¿Me explico? La estrella más cercana a nosotros es el sol y sencillamente el Señor lo colocó allí, y esto tan solo representa un pequeño detalle de lo que nuestro mismo Dios es. Dios es luz y nos ha mostrado de una manera más visible y que inclusive nosotros podamos contemplar lo que significa una luz, pero es completamente diferente a la que las estrellas emanan o irradian. Si usted está leyendo los versículos, se va a dar cuenta de algo interesante. Mire lo que dice, por ejemplo, después que leemos el versículo 4. Dice, y vio Dios que la luz era buena
y separó Dios la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero fíjense que el versículo 4 comenzó con algo diciendo, y vio Dios que la luz era buena. Ahora, cuando usted se va al día 2, usted va a ver que ese comentario no está. Mira lo que dice el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces hay personas que dicen, wow, qué interesante que aquí no dijo al final y vio Dios que era bueno. Ven el detalle, porque si leemos el siguiente versículo, en el versículo 9 dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Están notando? Que ahí sí está el comentario. Entonces, hay, como le digo, incógnitas que a veces no tienen que entenderse como un problema o un error en la Biblia, sino comprender el texto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la razón por la que en el día 2 se omite la explicación de que lo que había hecho era bueno? ¿Cómo? No había luz, dice usted. O sea, el pasaje anterior estaba hablando, por ejemplo, que el Señor dijo que hizo la luz y después dice, y vio que la luz era buena. El comentario después, en el siguiente versículo, cuando dice que Dios separó la expansión, es decir, las aguas y el cielo, no dice al final, y vio Dios que era bueno. ¿Qué puede concluir el teólogo Valerio? Porque ya había sido creado todo lo que estaba sujetándose a eso. Eso es una postura del hermano, puede ser aceptable. ¿Qué piensa algún otro hermano? Porque en efecto, si usted sigue leyendo los versículos y los próximos días, usted va a ver que dice el Señor que era bueno. Bueno, lo que se opina en algunas personas que han estudiado es que aunque el día acá 2 en el cierre no se explique precisamente el comentario de vio Dios que era bueno, es porque tal parece que eso está vinculado con el trabajo que él estaba realizando en el día tercero. Acuérdense que era separación de la expansión de las aguas de los cielos. Y luego el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas. Fíjese que también habló de las aguas en el versículo anterior, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Recuérdese que la separación de los versículos no es inspirado. La separación de los versículos es netamente un trabajo del hombre para que a nosotros nos sea más fácil localizar un libro, un versículo en toda la cantidad de texto que está contenido dentro de la Biblia. Entonces, algunos teólogos indican que estos versículos tenían que estar unificados y por eso al final da una conclusión. Y sin embargo, eso no debe ser un motivo de conflicto ni de interrogante, porque no significa que lo que Dios hizo el día 2 no era bueno. O sea, eso sería absurdo. Si usted se va al último versículo del capítulo 1 de Génesis 31, Génesis 1:31, el texto dice que todo lo que había hecho el Señor era bueno en gran manera. ¿Ves? El texto no dice, pero no, el día 2 el Señor no le quedó tan bien. O sea, entonces por eso digo, hay personas que a veces sacan algún tipo de comentarios y a veces parecen inclusive preguntas que no son hasta necesarias. Pero a veces uno quiere profundizar un poquito más y puede hallar una claridad bíblica sobre este tipo de incógnitas. Hay otra pregunta que dice, ¿existían los astros, entiéndase como estrellas, u otros planetas, antes del cuarto día? ¿Qué creen ustedes? Vamos a leer el día cuarto, el día cuarto de la creación, versículo 14. Dice, estamos en Génesis capítulo 1, recuerda. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos,
para alumbrar la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Así dice tácitamente el texto. Entonces la pregunta es, antes del día cuarto, ¿existían las estrellas o existían los otros cuerpos celestes que conocemos, como los planetas? ¿Qué piensan los hermanos? No, que si existían antes, o sea, si precisamente los creó el día 4. Esa es la pregunta. Diga, hermano Javier. De acuerdo al texto dice no. Vamos a ver qué nos dicen los siguientes versículos. Ajá. Fíjense algo interesante. Para ser sincero, o sea, estamos hablando aquí acerca de la creación de la tierra y nos dice que creó las estrellas. Puede ser su totalidad, no necesariamente era el 100% de todo lo que hoy vemos como galaxia, como Vía Láctea, como cualquier cuerpo satélite. Pero la referencia que nos muestra el texto cuando dice que creó las dos grandes y creó las estrellas también, entonces pudiésemos tomar claramente la postura de que ese día, todo lo que nosotros hoy observamos comenzó a existir a partir del día cuarto, ¿sí? O sea, no necesariamente podemos contemplar una imagen de que estaba ya el sistema solar creado, como hoy en día lo conocemos, y el Señor dijo, ahora sí, voy a poner la tierra. Pudiese ser, no lo sé, pero la Escritura nos dice allí el versículo 4 que aparte de las dos grandes lumbreras, también que creó las estrellas. Y normalmente cuando los versículos hacen referencia al sol y a la luna, cuando por ejemplo el Señor está dando una exhortación al pueblo de Israel que pecaba adorando todo lo que él observaba, normalmente incluye al sol, a la luna y a las estrellas. Incluye al sol y a la luna y todo que más, y todo cuerpo celeste, todo lo que el hombre contempla. Es como si estuviese todo dentro del mismo grupo de creación. Los ejércitos del cielo, esa es la palabra que usa la Escritura. Los ejércitos del cielo, que incluye todo lo que nosotros hoy conoceríamos como los planetas, como cualquier tipo de satélite, como hasta los propios objetos que están en el espacio flotando, como asteroides, meteoritos, etc. ¿Iba a decir algo usted, hermano? Le iba a dar una llamita. ¿Una qué? El sol solo se ve en un país que sale en el Pacífico y se esconde en el Atlántico. Y hay un cerro para poderlo ver cuando se esconde. Y ese país se llama Panamá. Ah, mira, la hermana dándonos un comentario aquí geográfico de su tierra natal. Mira, hermana, está bien. Eso es para que vayan a Panamá y hagan turismo allá. La hermana está dándonos ya su... Amén. Otra pregunta que quizá usted se la ha hecho en algún momento. Usted ve que más adelante, cuando seguimos leyendo, habla de que el Señor creó a los animales, ¿no? Vamos a irnos al texto específicamente. El versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea que nos podemos dar un origen diferente, según lo que dice la Escritura, a cualquier especie animal que exista, sino que fue Dios mismo quien creó cada una de ellas. Ahora la pregunta es, que hay gente que se lo ha preguntado, ¿cuál es el origen entonces de estos animales que hoy vemos en el mundo como animales carnívoros y animales venenosos, que son animales que de alguna manera pueden representar un peligro inclusive para nosotros?
¿dónde fue la aparición de estos animales? ¿O en qué parte de la historia pasaron a ser carnívoros y venenosos? Exactamente. O sea, si nosotros nada más nos quedáramos en Génesis capítulo 1, diríamos, bueno, todo está bien bonito. Y aún en Génesis capítulo 2 todo marcha bien. Pero recuérdese que hubo una maldición cuando el hombre peca. Y la maldición también recae sobre la tierra. Dice la Escritura de que maldita será la tierra por tu causa. El hombre mismo iba a ser el que iba a traer consecuencias más graves para el planeta Tierra con las cosas que hemos hecho y que hoy en día nos damos cuenta de que es el ser humano el que tiene la responsabilidad en todo esto. Hoy en día están en esa batalla del calentamiento global y que quieren que para el 2030 todos los vehículos sean eléctricos porque tenemos que contribuir. El hombre dañó la atmósfera, no fue Dios. La contaminación la hemos hecho los seres humanos. Pero aparte de eso, vinieron también consecuencias, e inclusive no solo para los animales, inclusive para plantas que son imposibles de comer, que son venenosas. O sea, todo se contaminó. Entonces, podemos de hecho ver que cuando fue creada toda la tierra y todo lo que existe desde un principio, el Señor da instrucciones que todo lo que el hombre iba a comer o que iba a tener para su sustento era precisamente el fruto de los árboles. O sea, la naturaleza fue creada en un principio y acondicionada para que tanto animales como seres humanos se alimentaran de frutos, de vegetales, nada de carne. Por supuesto. Pero sucede, hermanos, que luego del pecado, luego inclusive podemos hablar aún después del tiempo del diluvio, nos damos cuenta de que vienen unas instrucciones de parte de Dios. Génesis capítulo, vámonos al capítulo 9, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 3. Y usted va a notar, sí, hermano, puede leer si quiere con voz alta. Ajá. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y vuestras manos son entregadas. Todo lo que se mueve, vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes que os todo. Exacto. Usted está leyendo allí, hermanos, que el Señor le dice explícitamente: todo lo que se mueve y vive, hablando de animales, os será para mantenimiento. Y dice, así como, es decir, lo que también antes ustedes tenían como alimento, que eran legumbres y plantas verdes. O sea que adicional a la dieta, por decirlo de alguna forma, que tenían los seres humanos previo a la caída, también iba a ser para mantenimiento la comida de animales. Ahora, nosotros vemos que más adelante el Señor pone inclusive un límite, porque no era inclusive cualquier animal. Más que todo cuando hablamos de la parte ceremonial y de los sacrificios, pero no era que cualquier animal podía ser ingerido. Pero ya quita esa barrera que en un principio estaba. Y a raíz de esto, lo que los teólogos concluyen es que la misma naturaleza del animal fue pervertida. Así como la naturaleza del hombre al pecar, como explicó nuestro pastor, se invierte y la parte espiritual queda inclusive debajo de la parte animal. Y por eso nosotros tenemos como seres humanos esa tendencia a querer inclinarnos por las cosas que apetecen a la carne, pero es por una cuestión de que se invirtió el orden. Entonces también esto afectó en las especies animales. Y evidentemente tenemos lo que hoy en día vemos. Hay personas que son muy sensibles y que no les gusta ver este tipo de documentales de animales y todo, porque les da lástima cuando un animalito es devorado y asesinado despiadadamente, pero todo esto al final termina siendo producto del pecado. Entonces, son solamente algunos ejemplos, y solamente estábamos en el libro de Génesis y en el capítulo 1.
hay muchas interrogantes en el transcurso de la Biblia que usted empieza a leer, y de hecho, si usted ha leído la Biblia completa, y quizás si usted ha anotado, mejor dicho, esos versículos, usted quedará con una pregunta y dirá, ¿pero qué significa esto? ¿O por qué esto sucedió de esta forma? Y yo le invito a que cuando usted tenga una pregunta de esas, no se quede con la duda, porque va a seguir pasando el tiempo y esa duda va a estar allí presente. Anótela, escríbela por allí, y si no logra atinar con la respuesta que en la Biblia la vamos a obtener, entonces puede preguntarle al pastor y podemos allí darle una explicación más precisa. Como le digo, ninguna persona, ningún ser humano, aunque sea un pastor, aunque sea un gran teólogo, le va a decir que él tiene las respuestas al 100%. Porque nosotros aquí estudiamos doctrina, fíjese que estudiamos la doctrina de la Trinidad, estudiamos la doctrina del bautismo, hemos estudiado aquí doctrinas en cuanto a la cristología, tantas cosas tan profundas que ninguno de nosotros puede decir, no, ya entendemos todo a cabalidad, 100%. Porque si entendiéramos al Señor en su plenitud, Él no fuera Dios. El Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que así como está de distante la tierra de los cielos, así está de distante la capacidad que nosotros tenemos para comprender al Señor. Sin embargo, su palabra se ha revelado a nosotros lo suficiente para que el hombre pueda tener un conocimiento de la eternidad, de la salvación, de la necesidad que tiene el hombre del Señor. A veces yo me pregunto, el hombre se enreda en cualquier cosa sencilla y no le presta atención a lo más importante. A veces uno sale a evangelizar y uno le trata de presentar a una persona el evangelio y trata de que la persona entienda por qué todos los seres humanos necesitarían reconocer a Jesucristo como Salvador. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, lo que el texto nos quiere decir allí es que todo aquel que se crea lo suficientemente bueno y justo y perfecto, él puede decir: yo no necesito a Jesús, porque al final yo soy justo por mi propia voluntad o por mi propio esfuerzo. Pero todos los que hemos creído hemos entrado en el grupo de los que se consideran, y no solo se consideran, reconocen de que no hay una salida al pecado al no ser por Cristo. Pero ¿qué pasa? Uno trata de presentarle el evangelio al incrédulo, y a veces usted le empieza a hablar de verdad con mucho detenimiento, con mucho tacto, y la persona a usted pareciera que le está prestando atención, y después dice: ¿y dónde consiguió Caín a su mujer? Pero ven acá, tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso con el pecado? Porque ya son cosas, inclusive ya son comentarios, preguntas que de antaño ellos saben. O de repente tú estás explicándole y presentándole el evangelio y dicen, la pregunta o la incógnita que tienen es que tú de repente le dices: mira, pero yo quiero ver cómo es eso de la salvación. Se te acerca y te dice: ¿en tu iglesia piden diezmo? Y yo digo, pero ven acá, o sea, el punto es que la gente se está enfocando en otro tipo de temas que no digo que no sean importantes ni que no se puedan explicar, pero lo que el hombre necesita primariamente es entender la salvación, es entender por qué necesitamos creer en Cristo. Pero hay preguntas de todo tipo, y a veces usted lo ve mucho en las redes sociales cuando una persona quizás comparte una reflexión bíblica, un comentario, y si es un comentario que ofende al mundo actual, va todo el mundo allí a sobrelanzarse y comienzan de una vez ellos a buscar sus versículos que se saben de memoria, ¿no? Entonces, uno de los favoritos es: no juzgues porque será juzgado por la misma vara y todo lo demás. Empiezan a sacar todos los versículos que usa el ser humano para escudarse, pero realmente no están prestando atención a lo importante. Pero el evangelio, hermanos, es tan claro que un niño ya con una capacidad para entender lo que es bueno y lo que es malo, puede venir a Cristo para salvación. Hay testimonios de niños que a los 8 años recuerdan que entregaron su vida a Cristo. Otros lo hicieron quizás a los 10 años. Otros ya lo hicimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, nuestra adultez. Pero lo que quiero decir es que la palabra del Señor no fue escrita para que solamente una élite específica lo pudiera comprender. No fue escrita como antes
muchos siglos atrás, una curia nada más lo tenía y decía, no, nosotros somos los únicos que podemos interpretar el texto y las demás personas tienen que limitarse nada más a aceptar lo que nosotros decimos. La palabra del Señor fue dada para que todos los hombres tuviesen acceso a ella. Entonces, ese fue el punto con respecto a la actitud correcta con las dificultades bíblicas. Cuando se presente la oportunidad en la que usted tenga que hablar con una persona y que esa persona le salga a usted con alguna de estas preguntas extrañas, si usted tiene la respuesta, puede dársela. Sin embargo, es bueno no desviarse del tema, más si nos estamos enfocando en la parte de la evangelización. Pero sí, hay preguntas que a veces usted puede tener como cristiano y es bueno que la vaya aclarando para que así tenga más contenido almacenado en su memoria. Estamos casi, yo diríamos casi está terminando. El otro punto que vamos a hablar, ya estamos finalizando, es la superioridad de las profecías bíblicas sobre otras predicciones. Ya este es el último punto que les voy a decir. Desde los tiempos antiguos, inclusive lo seguimos viendo en tiempos modernos, era siempre un misterio, era una manera de causar mucha inquietud y mucho interés en el tema de vaticinar el futuro, de qué el futuro nos prepara o qué es lo que vamos a ver en el porvenir. Y eso ha existido desde la antigüedad. O sea, esto no es algo de Walter Mercado para acá. Eso ha existido desde hace muchos milenios y siglos. Que las personas siempre están preocupados por qué va a pasar, por qué va a acontecer en el futuro. Y todos nosotros sabemos que los agoreros, los adivinos, todos los que practicaban este tipo de artes ocultistas, el Señor era muy tajante con eso. O sea, un israelita no debía participar de estas cosas porque lo que estos hombres están haciendo es abriendo literalmente las puertas al mundo satánico, a sus vidas. Y fíjense que eso es tan común hoy en día que todavía las personas siguen leyendo su horóscopo, que ven un programa de televisión porque un fulano de tal sigue leyendo cartas y usted se da cuenta de que el ser humano prefiere darle la espalda a Dios, pero todavía hay un deseo de comprender qué viene en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? Y uno dice, no ha existido nada más preciso que la palabra del Señor. Si usted ve todas las profecías que han sido mencionadas en el texto y ve que inclusive muchas tuvieron un cumplimiento en los mismos siglos en los que estaba siendo escrita la Biblia, usted diría, como dice el dicho, se cuenta y no se cree, porque fueron precisos. Y en la parte que venga la próxima semana vamos a hablar más acerca de estos detalles, porque no ha existido ningún registro histórico de personas que hayan dado supuestas predicciones a futuro y que haya tenido una exactitud como la que realmente tiene el texto sagrado. Imagínense, lo que estaba escribiendo Isaías el profeta acerca del Señor Jesús fue tan y tan preciso y tan literal, y fue más de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pudiese dar una precisión como esta si no era un instrumento de Dios? Que por supuesto, por revelación de Dios mismo, era que podía dar la exactitud de la profecía. Entonces, no existe ningún libro, ningún comentario, ningún registro histórico paralelo, secular, ni de otra religión, que haya trabajado tanto en las profecías y en las predicciones. Yo me acuerdo que cuando llegó el año 2000, no me acuerdo exactamente, sí, creo que era 2000, 2001, había un misterio, todo el mundo pensaba que en el 2000 el mundo se iba a acabar y entonces estaban hablando de un supuesto planeta gigante que iba a absorber el sistema solar. Y yo, pero ven acá, yo veía que la gente estaba como en un pánico, la gente tenía algo extraño. Y después cuando vino el 2012, otro misterio más por un calendario, no sé si era de México, de Perú, no sé, que la gente estaba estudiando y estaba una preocupación, porque las personas siempre pensando en lo que se ha dicho, que es lo que nuestros ancestros creían. No es lo que creían nuestros ancestros, es lo que dice la Escritura. ¿Cuál era la fe que tenían estas personas en el porvenir? Y como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura con nosotros. ¿Y cuál es? La palabra del Señor. ¿Usted quiere conocer el futuro, hermano? Estudie la Biblia, porque allí está revelado, no solamente desde el principio, sino ya los últimos tiempos. Y como explicaba el pastor en Apocalipsis, le tengo buena noticia, salimos ganando. O sea, los que estamos en Cristo salimos vencedores. Ya tenemos el final de la historia y los que están en Cristo son más que bienaventurados. Amén.
Padre, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos conocimiento, danos retentiva, Señor, para aprender estas cosas y seguir poniendo, Señor, una buena defensa, Señor, con mansedumbre acerca de la razón de nuestra fe y en especial, Señor, por este texto sagrado que es tu santa palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.